Cuando David, estando en el tabernáculo que lleva su nombre, el tabernáculo de David, clamaba delante del Señor con lágrimas brotando de sus ojos y corriendo por sus mejillas, ya entrado él en años, ya siendo un anciano, pero con una experiencia tremenda, aquel hombre del cual Dios mismo dice: he encontrado a David mi siervo, un hombre conforme a mi corazón, que hará lo que yo quiero y me obedecerá en aquello que yo le mando. Aquel hombre anciano ya, con una serie y largas experiencias, buenas la mayor parte, no tanto algunas de ellas, entraba en el tabernáculo, le decía que lleva su nombre, y ahí se postraba delante del único utensilio que había ahí. Ya no había un altar del incienso, ya no había tampoco un altar del holocausto, ya no estaba el candelabro de 7 lámparas, ya no habían tampoco los incensarios, pero había lo más importante, que él lo había rescatado de la casa de Obed-Edom, donde estuvo en depósito durante varios años, luego de que los filisteos lo habían capturado. Y allí llegaba David a aquel tabernáculo, que no era nada más que una tienda, y decir tal vez nada más no es muy adecuado, pero que era una pequeña tienda con cortinas de tela recamadas y preparadas de un tejido exquisito, porque para Dios siempre hay que dar lo mejor, y eso era lo que David tenía. Pero en su corazón había un sentimiento tremendo. A él no se le permitió construir el templo lo iba a construir más adelante su hijo Salomón, y David, con mucha sabiduría, había hecho provisión de lo mejor de los materiales que pudo conseguir: cedro del Líbano, piedras preciosas, telas de lo más rico que pudo él conseguir, las tenía allí esperando que Salomón, su hijo, que le iba a suceder en el trono y que iba a ser el encargado de construir el templo, llevar a cabo aquella obra. Y él clamaba allí delante de aquel arca del pacto, del testimonio, cubierta por las alas de 2 querubines, uno en cada uno de los extremos, y en medio el propiciatorio, que hoy por hoy, en aquella época en la cual estábamos ubicados, no servía, no se utilizaba, porque no había un altar del holocausto para llevar a cabo los sacrificios. Pero ahí estaba David, y su gemir, su clamor de lo profundo de su corazón, ese corazón conforme al corazón de Dios. Él decía: una cosa estoy buscando, una cosa le he pedido a Dios y la estoy buscando de todo mi corazón: que pueda yo estar en la casa de Jehová todos los días que me restan sobre esta tierra. Pero hay un propósito acá que vale la pena que consideremos. ¿Cuál es ese propósito? David no era un hombre que hacía cosas sencillamente por hacerlas. Yo le quiero decir a usted, con el respeto que me merece, que muchas veces hacemos cosas sin sentido. Hacemos cosas sencillamente porque las queremos hacer, porque hemos visto que alguien más las ha hecho, porque en aquel lugar o en cual otro están dando resultado. ¿Por qué va usted al templo? ¿Por qué ha estado anhelando que los templos sean abiertos luego de 9 meses de estar cerrados? ¿Por qué usted desea que las actividades se lleven a cabo? ¿Cuál es su propósito? Si es para ir y cumplir con una responsabilidad, le bendigo por ello. Si es por el deseo de tocar un instrumento, gloria sea el nombre del Señor por ese deseo que existe en su corazón. Siga anhelando hacerlo y llévelo a cabo. Si es por oír palabra de Dios, está bien, eso está fabuloso, y preste atención cuando esté en el templo a la palabra que se le está enseñando, ministrando, regalando de parte del Señor. ¿Cuáles son sus propósitos para ir a la casa de Dios? David tenía propósito bien claramente establecido, fuertemente metido en su corazón y en su mente de anciano, de tanta experiencia, de tantas batallas ganadas y de alguna que otra perdida. Pero él decía: que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida,
para contemplar la hermosura de su rostro. Eso era lo que lo motivaba. Ese era el aguijón en su corazón que diariamente le despertaba en la madrugada. Yo quiero contemplar la hermosura del rostro del Señor. Yo quiero invitarle en esta mañana para que uno de los anhelos de su corazón, dentro de los muchos que tiene, pero un anhelo prioritario en su corazón sea precisamente poder contemplar el rostro de Jehová. Posiblemente usted lo ha pedido. Yo quiero ver a Dios. Yo quiero contemplar, como David decía, la hermosura de su rostro, y a lo mejor no lo ha conseguido. A lo mejor no ha podido hacerlo. A lo mejor ese anhelo le acicatea diariamente y por eso es que usted va al templo por contemplar la hermosura de Dios y no lo ha podido contemplar. No ha podido tener un encuentro profundo, cercano con Él. Yo le digo que la Biblia nos da requisitos. Hermano, las cosas más lindas son las que más cuestan y por las que hay que pagar un precio más alto. Y yo le pregunto en esta mañana, ¿usted está dispuesto para pagar el precio de poder contemplar la hermosura del rostro del Señor? Quiero llevarle por unos minutos al libro del profeta Isaías, que por algo ha sido llamado, considerado y aceptado como el profeta mesiánico. Pero mire por favor conmigo lo que dice capítulo número 33. Isaías, versículos números 15 y 16. Dicen de la manera que sigo. Tome nota de esto, por favor, usted que anhela contemplar la hermosura del rostro de Jehová. Usted que quiere tener encuentros profundos, cercanos, valederos y eternos con Él. Hay requisitos. Escúchelos. El que camina en justicia y habla lo recto. Aquel que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos para no recibir soborno. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Dice, y solamente habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas tendrán seguridad. Sus ojos, dice el verso número 17, verán al Rey en su hermosura. Lo notó. Yo quisiera que usted considerara seriamente esto, con la responsabilidad que esto amerita. Queremos verle, claro que sí. Usted recuerda a unos griegos que llegan un día y le dicen a los discípulos, queremos ver a Jesús. Queremos ver al Hijo de Dios. Queremos ver al Rey que ha venido. Queremos verle, queremos estar cerca de Él. Y ese es un anhelo que debe existir en el corazón de cada uno de nosotros. Ver profundamente al Rey de Reyes, su rostro, requisitos. Si usted los enlistó, qué bueno. Si no, permítame hacerlo yo por usted y para usted. Dice, el que camina en justicia. Solo este primer punto nos llevaría mucho tiempo estudiarlo, pero sigo. Número 2, el que habla lo recto, lo verdadero, lo justo, lo correcto. Aquel que no permite que de su labio salga palabra corrompida alguna. Número 3, el que aborrece la ganancia de violencia. Y si en algún tiempo esto tiene valor, hoy quizá más que nunca. Número 4, el que sacude sus manos para no recibir soborno. No, yo no lo quiero. Yo no quiero sobornos. Y número 5, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus oídos a lo sanguinario, a lo nefasto, a lo cruel, a lo perverso. Número 6, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Requisitos para ver la hermosura del rostro de Dios.
Era el anhelo del corazón del rey David. Y por eso es que, como le decía, diariamente él madrugaba, porque la misma Biblia dice, y él mismo lo manifiesta, me hallará aquel que de madrugada, que temprano me busque. Todos los días de madrugada, oscuro todavía. Los guardias se habían acostumbrado ya a verlo. Todas las madrugadas descendía por las gradas de su palacio. Era un anciano, pero esto no se lo impedía. Y corría el largo tramo o corto tramo, no sé cuál sea, hasta llegar al tabernáculo. Apartaba las cortinas preciosas que le daban acceso a lo que equivaldría al lugar santísimo. Y entraba. Y se postraba delante del arca del pacto, del arca del testimonio, simbolizando la presencia de Dios. Y él decía, una cosa te pido, y esa es la que estoy buscando, que pueda yo estar en el templo de Jehová, que va a levantar mi hijo Salomón, porque aquí tengo nada más el arca del pacto. Pero no tengo lo demás para llevar a cabo un culto de adoración, de alabanza total y completo. No está el altar del incienso, no está el altar del holocausto, no está la fuente, no está el lavacro, no están los incensarios. Tengo el arca, pero anhelo estar en el templo cuando todo esto se vuelva a poner en su lugar y contemplar allí la hermosura de tu rostro, oh Dios. Y para eso entiendo que debo limpiar mis manos, que debo limpiar mis oídos, que debo limpiar mis ojos, que debo limpiar mi boca y mi lengua, y que mi cuerpo todo debe ser dedicado a ti, consagrado a ti en santidad. Y es entonces y solo entonces cuando yo, dijo David, podré contemplar la hermosura de tu rostro. Hermano, contemplar la hermosura del rostro de Dios debe ser una de las prioridades, mejor y corrijo, la prioridad de cada uno de nosotros, verle a Él. Y posiblemente yo sé, porque conozco que usted escudriña las Escrituras, San Juan 5:39, posiblemente usted dice, pero la Biblia dice que a Dios nunca le vio nadie, jamás, Juan 1:18, es cierto, pero también Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre, porque Él y yo uno solo somos. Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, y Hebreos 1:3 dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. ¿Es posible ver a Dios? Claro que sí, podemos. En esta época ya Cristo vino, cumplió su cometido en esta tierra, ascendió a la diestra de Dios el Padre, y a través de su Espíritu Santo y por este libro bendito y precioso, nosotros podemos contemplar la hermosura de su rostro, siempre y cuando cumplamos los requisitos que en esta preciosa palabra, que en este libro bendito encontramos. ¿Anhela usted encontrarse con Dios? ¿Anhela usted contemplar la hermosura de su rostro? Yo le digo, anciano como soy, anhelo ver ese rostro, contemplar la hermosura de su rostro. Y quiero decirle algo, y con eso estaré terminando. Hay una promesa, porque la Biblia es el libro de las promesas, y lo lindo de las promesas cumplidas. No solo promesas escritas para memorizarlas y para vivir quiméricamente en ellas, sino que son promesas reales, verdaderas, cumplidas, y que aquellas que aún no se han cumplido serán cumplidas, tal como esta que le voy a compartir. Amós, uno de los profetas menores, pero con unas verdades tremendas recibidas en la presencia de Dios.
Y Amós en su capítulo número 9 nos dice en el versículo número 11, promesa gloriosa de contenido profundo. Dice, en aquel día, hay un día, cual yo no lo sé, lamentablemente no puedo decírselo, pero estoy tratando de encontrar cuál es el día al cual el Señor se refiere. Y dice, en aquel día, yo, dice el Señor, levantaré el tabernáculo caído de David. Aquel tabernáculo desapareció. Sus cortinas fueron destruidas. El arca Dios la llevó al cielo. Y allá está Apocalipsis. Un día la veremos, la hermosura del rostro de Jehová. Pero sigue diciendo, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. Cerraré sus portillos. Esto me interesa. Portillos abiertos. El que a portilla vallado, dice el libro del Eclesiastés, lo muerde la serpiente. Cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, en el tiempo de David. Y el verso 12 dice, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Promesa tremenda le decía. Tabernáculo de David, simbólicamente, alabanza, adoración, búsqueda del Señor profundamente, poder contemplar la hermosura de su rostro. Hoy por hoy, y con respeto, tengo que decir esto, el tabernáculo de David sigue caído. ¿Hay adoración en los templos? Sí. ¿Hay alabanza? Sí. ¿Hay danza? Sí. ¿Qué clase de adoración? ¿Qué clase de alabanza? ¿Qué clase de danza? Eso tiene que ser analizado, meditado a la luz de la palabra de Dios y que Él nos guíe para que cuando aquel día llegue en el cual Él, por su grande amor y mucha misericordia, reconstruya el tabernáculo de David, esto es, la alabanza, la adoración y la danza, la búsqueda del rostro del Señor profundamente en personas que aborrecemos lo malo y buscamos lo bueno para la gloria del Señor. Amén.